Muy bien, hola, buenos días. Vamos a dar inicio a esta charla que se ejecuta en el marco del programa del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Biobío, que se titula Capacitación para la competitividad de la pyme forestal maderera y la construcción con madera en la región del Biobío. Mi nombre es Gonzalo Hernández, soy el coordinador del área de tecnología y productos de madera y los saludo desde las dependencias del Laboratorio de Madera Estructural en la región del Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz. Comentarles que el programa FNDR ya lleva 3 años de ejecución y en este periodo hemos ejecutado una serie de productos. Destacar, por ejemplo, las transferencias tecnológicas que hemos desarrollado a la pyme del Acerrío, en particular las aplicaciones digitales que hemos estado desarrollando en el último tiempo y que tienen que ver con herramientas que permiten un control de la humedad, de las dimensiones, el control de los tiempos muertos, el control de la producción y la cinemática de corte. Estas son productos que no tienen costo para la pyme del aserrío y que tienen la particularidad de que su transferencia se hace mayoritariamente a través de online. Después mencionarles unos cursos de formación de carpintero que hemos estado desarrollando en las 3 provincias de la región del Biobío, en particular en Arauco, en Biobío y acá en Concepción. Son cursos que tienen una duración de una semana y en la cual ha participado como relator principal un carpintero profesional del Canadá y que fue también el jefe de la especialidad de carpintería y terminaciones de la Escuela de Oficios y Terminaciones de la provincia de Quebec. También están los cursos de formación de clasificadores visuales, también de 4 o 5 días, ¿no es verdad? En las cuales se hace toda una introducción teórica y práctica introducción teórica de lo que es la clasificación visual y se complementa eso con actividades prácticas, con piezas de pequeño tamaño y después con piezas de largo comercial y terminan estos cursos con una evaluación de las personas que ahí participaron. Bueno, también está este ciclo de charlas online. Son 5 las charlas. En esta oportunidad ya estamos con la número 4. Destacar que en este sentido el Instituto Nacional de Normalización, en conjunto con organizaciones públicas y privadas, han desarrollado una gran labor por actualizar y por generar nuevas normas chilenas en el ámbito de la madera. Nuestro objetivo en este caso es hacer una bajada de los antecedentes que ahí se han incorporado, de manera tal de que queden accesibles para todo el público que lo necesite, ya sea de la empresa, de la academia y profesionales del área de la construcción. En esta oportunidad vamos a presentar los cambios incorporados en la norma chilena 2165, que se denomina madera laminada encolada, propiedades físicas y mecánicas de especies coníferas. El relator de esta charla es Luis Vázquez, él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, es jefe técnico del Laboratorio de Madera Estructural y es investigador de las líneas madera cerrada estructural y productos de ingeniería en madera. Disponemos de hasta 45 minutos para la presentación de Luis y después hemos destinado unos 15 minutos para responder algunas preguntas que surjan respecto de esta presentación. Las preguntas, por favor, les voy a solicitar que las hagan a través del chat, así como vaya ocurriendo la presentación. Las dudas que ustedes tengan, por favor, la hacen llegar a través del chat y yo al final de la presentación voy a ir transmitiéndola al relator. Luis, entonces, si por favor puedes prender tu cámara, tu audio y te damos el paso para la presentación. Ahí, Perfecto, muy bien. perfecto. Voy a cargar la presentación. Ya,
¿Se ve bien? Perfecto, bien, Luis. Ya, buenos días. En esta ocasión vamos a presentar esta norma que es la NSH 2165, que tiene vigencia desde el 2023 y tiene que ver con la metodología para yo poder declarar madera laminada. Esta norma viene a reemplazar la antigua 2165 y sus cambios son los que voy a mencionar a continuación, que tiene que ver más que nada con los grados estructurales con los que trabaja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero vamos a ver el tema de la vigencia y obligatoriedad de esta norma, su alcance, el esquema general de funcionamiento de esta norma, propiedades de las láminas y sus uniones, métodos para declarar propiedades mecánicas de la madera laminada encolada, algunos ejemplos que tuvimos con laminadoras hace un par de años, y ensayos adicionales que aparecen dentro de los anexos de esta norma, como de laminación y corte, que por lo general las laminadoras están ya más familiarizadas con estos ensayos, que también, si bien hay algunos cambios, trata más o menos de lo mismo. Y sí, la diferencia está en que es bien detallado en algunos requisitos mínimos de fabricación que pide esta norma para garantizar la calidad de estos elementos estructurales. Entonces, en primera instancia quisiera señalar que si bien el INN publica en su página, ¿no es cierto?, de normativas vigentes, está la 2165 ya como apta para su compra y para ser ocupada como vigente. En el MIMBU todavía no está oficializada, por lo tanto, la 2165 del año 1991, que aparece para el INN como no vigente, todavía es lo obligatorio, todavía es lo que está oficializado. Es muy probable que prontamente el mismo ya actualice esto y oficialice, digamos, la versión nueva de la 2165, pero probablemente estos plazos que se da el mismo tienen que ver con que también las laminadoras o los aserraderos empiecen ya a conocer esta nueva normativa, la empiecen a implementar para que cuando sea obligatoria no sea tan de golpe. Entonces, nuestra misión como Instituto Forestal es traspasar esta información y acompañar a aserraderos y laminadoras en estos requisitos que se requieren para caracterizar estos elementos estructurales de madera laminada encolada. Entonces, el alcance principal de esta norma tiene que ver con determinar y declarar tensiones admisibles. Me entrega metodologías para yo poder declarar, o sea que el aserradero o la laminadora tiene una herramienta para ellos poder señalar qué propiedades mecánicas tienen sus elementos laminados que fabrican, ¿cierto? Tanto para madera laminada encolada como para madera maciza encolada y uniones macrodentadas, ¿ya? Cuando hablamos de tensiones admisibles, son valores que vienen de los valores característicos divididos por un factor de ajuste, el cual esta norma también señala, por ejemplo, para la propiedad de flexión, me dice que el factor es 2,1, tracción también 2,1, compresión 1,9 y en cisalle 2,1. Entonces, esta norma en general trabaja con valores característicos, pero el insumo que entrega para el cálculo estructural son valores admisibles, ya que la norma 1198 trabaja con tensiones admisibles.
El esquema general de funcionamiento de esta norma, como les decía, tiene que ver con declarar, es una herramienta que le permite a la laminadora o al aserradero declarar su extensión admisible del elemento que fabrica. ¿Y cómo? Requiere primero determinar, ¿no es cierto?, o trabajar con materiales conocidos. Por ejemplo, las propiedades mecánicas de las láminas con las que trabaja, de la madera con la que trabaja. Esta norma necesita que el aserradero, la laminadora con las que va a trabajar, y con estos insumos me permite a mí entregar, por ejemplo, una tabulación o vigas normalizadas según grados estructurales que los llama grados T, que son, más adelante vamos a ver en qué consisten estos grados T, en donde define dos tipos de vigas normalizadas, que son las vigas homogéneas, donde están construidas con láminas de un mismo grado estructural, o vigas laminadas compuestas, que están, valga la redundancia, compuestas por grados estructurales distintos de sus láminas. También entrega otra forma de hacerlo, que es, en cierto modo, es una metodología, pero enfocada desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando no dispongo de, no conozco o no encajan los grados estructurales de mi madera con estos grados T, me permite también, conociendo las propiedades mecánicas de las láminas, determinar mediante ecuaciones matemáticas las propiedades mecánicas del elemento laminado. Entonces, en la tabla 6 es donde me entrega, más adelante vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos métodos. Ahí me entrega las ecuaciones necesarias para yo poder determinar los valores de tensiones características del elemento laminado. Y finalmente también me permite, si yo no conozco estos insumos o no están normalizados estos insumos con los que estoy trabajando, sino que son láminas, por ejemplo, que no coinciden con ninguno de los grados T, también me permite otra estrategia, que es a través de ensayos mecánicos de las vigas laminadas. Entonces, luego de que yo ensayo estas vigas laminadas, las asocio a estas vigas normalizadas o tabuladas que tiene esta norma, para al final vuelvo al método 1 para vigas homogéneas o vigas combinadas. Esto a grandes rasgos es un esquema general. Más adelante vamos a ir ahondando en cada uno de estas metodologías, que se van a dar cuenta que al final tiende todo a una sola metodología. Entonces, en primera instancia, necesito conocer mis láminas. Para esta norma, reconoce los grados, por ejemplo, los grados de las láminas, sus propiedades de resistencia, de acuerdo a las clases de los grados C. En este caso, para el mercado chileno es conocido los grados C16 y C24, pero nuestra norma 1198 establece estos C16 y C24, pero no coinciden las tensiones admisibles. Si ustedes se fijan, el C24 para la norma europea EN 338 señala que en la tensión de flexión son 24 megapascales, pero para la norma chilena, que la tabula en función de valores admisibles, al traspasar estos valores admisibles con un cálculo rápido, digamos, que es multiplicando por 2.1, que sería su factor de corrección, si se fijan, nos da un valor característico de 19,5 megapascales, que difiere bastante de los 24 megapascales de lo que está tabulado en la norma europea. Entonces, esta norma hace esa diferencia y me señala que para estos grados mecánicos, ¿no es cierto?, de los grados C, yo requiero trabajar con los valores tabulados en la norma EN 338. Esto se dejó así cuando se creó esta norma, se dejó, si bien nosotros teníamos grados C24 y C16,
en la norma se dejó explícitamente que los grados tenían que ser de acuerdo a las tablas de la EN 338 de la norma europea, porque en espera, digamos, que la 1198 actualice su información y actualice esta tabla para homologar a los grados estructurales de la norma europea. Como les señalé en el esquema general, aparte de conocer la madera con la cual estoy trabajando, también necesito conocer las propiedades mecánicas de las uniones que conectan estas maderas, ¿no es cierto? Cuando son de largos mayores a lo que requiero. Por lo general, los elementos laminados van en largos mayores a lo que la madera aserrada me permite. Por lo tanto, estas conexiones se hace necesario también conocer sus propiedades mecánicas. La normativa me señala y me entrega indicaciones para yo poder determinar el grado, las capacidades estructurales de esta unión. Por ejemplo, en el ensayo de flexión me dice que tengo que conocer la capacidad resistente de la unión en flexión abatida. Les voy a mostrar un pequeño videíto donde hay un ensayo de cómo se realiza. Si se fijan, es un ensayo de 4 puntos, en donde dejo la unión centrada. En nuestro laboratorio disponemos de maquinaria que regula la velocidad de carga y los distintos spams que se necesitan, los distintos spams que se necesitan para poder determinar estos ensayos, adecuados a las normas tanto chilenas como europeas. Entonces, si se fijaron, en la falla se produce en la zona central, que es donde se genera el mayor momento para este esquema de esfuerzos. También se requiere conocer cuánto va a resistir esta unión en la dirección de tracción, ¿cierto? Para eso también me indica cómo hacer este ensayo, en donde me señala cuál es la distancia entre mordaza y cómo debo disponer esta unión en la máquina para poder ser ensayada. También aquí, si se fijan, falla la unión, pero si ustedes se dan cuenta, en las fotografías, si bien falla en el sector de la unión, la mayoría de las fallas se produce en el área madera, pero no en el área del adhesivo, que es lo que se busca para este tipo de uniones, para dar validez a este tipo de ensayo. Yo busco que el ensayo sea en porcentaje alto de madera. Y obviamente va a coincidir que el ensayo va a fallar por el área de la unión, porque si se fijan la distancia entre mordaza es bastante pequeña, por lo tanto estoy induciendo una falla en esta zona. Por lo general no hay muchos nudos u otros defectos que puedan inducir falla en otros lados, pero lo que importa acá es registrar, ¿no es cierto?, cuál es la resistencia de este tipo de uniones y conocer cuál es la capacidad de estas uniones. Entonces ya conocemos la madera, conocemos sus uniones. Entonces ahora volvemos al esquema general y decimos, perfecto, ya conozco los insumos que requiere esta norma, ahora ¿cómo declaro mis tensiones admisibles de la madera laminada? Entonces, en el primer método, ¿no es cierto?, me dice que lo hago mediante el armado de vigas normalizado. ¿En qué consiste este armado de vigas normalizado? En primer lugar, debo definir cuáles son mis insumos, qué grados mecánicos voy a usar en mis láminas. Para eso entrega la tabla número 1 de esta norma, entrega distintos grados estructurales a los cuales les llama clase estructural T. Estas clases estructural T, si bien están asociados a propiedades mecánicas de flexión, si ustedes se fijan, por ejemplo, para el T8 me dice que coincide en grado, en propiedades mecánicas de flexión o tracción, por ejemplo, con un C14 de acuerdo a la norma europea, un G2
o un MGP10 de acuerdo a la AS 1720. Si coincide con eso, pero además le pido a esta lámina, le voy a pedir que en la capacidad resistente en tracción característica sea a lo menos 8. Entonces, cuando hablo de un T8, ese 8 tiene que ver con su resistencia de tracción paralela a la fibra característica. También hay una propiedad adicional que es la, voy a poner un puntero, aquí, que es la propiedad de módulo de elasticidad en tracción paralela. Ya no es el módulo de elasticidad en flexión, sino que es el módulo de elasticidad en tracción. O sea, es cuánto deforma por unidad de carga, ¿no es cierto?, en alargando la pieza. Es una propiedad que se mide en tracción. Y también me pide eso, por lo tanto, el grado T8 tiene que cumplir con a lo menos 7000 megapascales en su módulo de elasticidad en tracción. También para este grado T8 le voy a exigir una densidad de la lámina característica mínima, ¿no es cierto?, de 290 kilogramos por metro. ¿Ya? Si se fijan, nuestro mercado, si bien la norma establece una tabla con grado incluso hasta un C30 y habla de un T22 como el último grado, nuestro mercado para el pino radiata difícilmente llega más arriba del T14. Entonces, para irnos orientando, ese sería como el grado más accesible que tenemos, como lo más resistente que tenemos dentro del mercado. Entonces, esas serían las propiedades de ahí hacia arriba, serían las propiedades a las cuales vamos a apuntar con las láminas que disponemos en nuestro mercado. ¿Ya? Luego, que ya conocemos con qué láminas vamos a trabajar, si se fijan, estamos en el primer método, que es el método normalizado, donde me van a entregar tablas prescriptivas de las propiedades mecánicas de la madera laminada con los insumos conocidos. Entonces, siguiendo el T14, ¿cierto?, que vimos que está subrayado acá, que la clase estructural T14, que se construye con un C24, ¿no es cierto?, pero adicionalmente le voy a pedir 14 megapascales en tracción, 11.000 megapascales en módulo de elasticidad en tracción y un mínimo o un valor característico de 350 kilogramos por metro cúbico en su densidad. Con eso ya yo puedo ir construyendo, ¿no es cierto?, esta viga, y voy a empezar a ocupar esta nomenclatura que es para el caso, por ejemplo, de las vigas combinadas, que es la tabla de la izquierda. Hablo de, por ejemplo, la MLE 24C. Entonces defino estas clases estructurales de la MLE 24C, en donde está compuesta por láminas en su parte exterior, como son vigas combinadas. En su parte exterior, en la zona extremas de esta viga, las voy a construir con estas láminas T14. ¿En qué proporción? En la proporción de, en los extremos, el 33% de las láminas va a estar compuesto por las T14, tanto en la zona externa superior como en la zona externa inferior. ¿Ya? Y voy a exigir que la capacidad resistente del ensayo de flexión que les mostré en el video, la capacidad resistente característica de esas uniones sea a lo menos 31 megapascales. O sea, si yo quiero construir la MLE 24C y la voy a fabricar de forma combinada con láminas T14 en sus extremos y en el interior, llámese para una viga WT sería como el alma, con láminas T9. ¿Cuáles son las T9? Si se fijan, las T9 son láminas que tienen a lo menos 9 megapascales en su capacidad en tracción. Pero podría perfectamente ocupar una T10, que sería incluso un poco más resistente,
por ejemplo, para poder ocupar lo que nosotros tenemos en el mercado, que es el C16, ¿cierto? Entonces podríamos construir una viga combinada con elementos en su exterior con C24 y en el interior con C16. Entonces, al tener esta viga combinada, yo ya podría decir, tengo láminas T14 en el exterior, una T9 o T10 en la zona intermedia, en proporciones de 33% en las zonas exteriores y 34% en la zona media, ¿ya? Y también le voy a exigir a estas láminas T9 que por lo menos tengan una resistencia característica o una tensión característica en flexión de sus láminas, de las uniones, perdón, de 19 megapascales. Teniendo estos insumos, yo ya puedo definir mi MLE24C, que es una viga combinada. Lo mismo para el grado T14 de láminas. Podría construir una viga MLE24H, que es una viga homogénea, o sea, todas sus láminas son T14, pero también voy a exigirle a las uniones que por lo menos resistan en flexión una tensión característica de 30 megapascales. ¿Ya? Existe una relación que es, si yo también hago ensayos de tracción, me pide que si voy a verificar con tracción o con flexión, la relación entre ambas me señala que la tensión característica en flexión debe ser mayor o igual a la tensión característica en tracción por 1,4. Es una relación que le pide para estos dos ensayos, pero en general la exigencia de las vigas laminadas tiene que ver con la propiedad en fricción. Entonces, ¿puedo yo hacer vigas con zona exterior de menores láminas? Sí, me lo permite esta normativa, pero si ustedes se fijan en la tabla anterior, solamente en los grados, ¿no es cierto?, las MLE 28, la MLE 28C, esas recién tienen un porcentaje distinto, ¿no es cierto?, de 25 o 17% en las zonas más externas, o sea, requiere de láminas de mucho mayor resistencia. Para el caso nacional no vamos a requerir esto porque, como les señalaba en un principio, nuestro mercado podría llegar solo hasta un T14. Y en el T14 las proporciones son de 1/3 en cada una de las alas y 1/3 en el ala. Bueno, entonces ya tenemos los insumos de la madera, la clasificación de madera, definimos un T14. Después definimos una MLE 24C o 24H si queremos que sea completamente homogénea del grado T14. Y ya teniendo eso, la norma me entrega valores ya prescriptivos, ya son valores que ya están tabulados para esta viga, la ML24C, por ejemplo, donde está la línea roja, ya me entrega valores de resistencia en flexión, de resistencia en tracción, de resistencia en compresión. O sea, tengo todas las propiedades mecánicas ya tabuladas solo ocupando estos insumos que son ocupar láminas con el T14 y que mis uniones resistan a lo menos, según lo que decía la tabla, a lo menos 31 para el caso de las combinadas o 30 para el caso de las homogéneas. Cumpliendo eso, yo ya estoy en condiciones de decir que estas son mis propiedades mecánicas de mi elemento laminado. Lo mismo para el caso de las homogéneas, la ML24H, basta con que yo cumpla con tener la viga completa fabricada con estas láminas clasificadas como T14, más cumplir con los ensayos de flexión que sea un valor característico mínimo de 30 megapascales. Con eso yo ya puedo fabricar la MLE24H, que ya tiene todas sus propiedades tabuladas. No necesito hacer más ensayos y ya yo puedo declarar, que es el objetivo de esta normativa, ya puedo declarar propiedades mecánicas
de este elemento estructural. Entonces, ya teniendo claro el primer método, el método 2 y el método 3 tiene que ver cuando no ocupo esta tabla, cuando la madera con la que estoy trabajando no pertenece a estos grados T. O sea, si se fijan ustedes, no estaría trabajando ni con grados visuales G2, G1, no estaría trabajando con grado C, ni con grado MGP. O sea, si la norma me dice, si usted no está trabajando con estos datos, ni conoce las propiedades en tracción paralela y modo elasticidad en tracción paralela, lo que tiene que hacer es ir por el método 2, en donde de igual forma tengo que hacer ensayos para conocer mi resistencia en tracción paralela, el modo de elasticidad en tracción y la densidad a través de las normas, ¿no es cierto?, la 3028 y los valores característicos calculados de acuerdo a la N384. Entonces, igual necesito conocer la madera, a pesar de que no coinciden con esto que ya está tabulado. También debo hacer estos ensayos de uniones dentadas, debo conocerlo, para eso me entrega el anexo A, que deriva a la norma N408, para donde está el esquema de cómo hacer estos ensayos. Entonces, necesito conocer las láminas, necesito conocer las uniones, y ya teniendo estos valores que no necesariamente van a coincidir con lo que me pide el método 1, sino que van a ser valores distintos, con eso yo ahora me dice, ingréselo en esta ecuación, ¿no es cierto?, en esta fórmula y determine las propiedades mecánicas a través de esta fórmula. O sea, usted conoce, por ejemplo, si se fijan, el FT0LK no es más que la tensión en tracción paralela de la lámina característica, ¿cierto? Necesito conocer el valor de tracción de la lámina. También necesito conocer el FMJK, que viene siendo la tensión del ensayo de unión, ¿no es cierto?, la tensión en flexión abatida del ensayo de flexión en valor característico. Y necesito conocer obviamente el que ya conocíamos, que es la tensión en tracción paralela de la lámina característica. Entonces, con esos datos, que igual necesito conocer las propiedades mecánicas de la lámina, igual necesito conocer las propiedades de la unión, con eso yo ingreso en esta fórmula y obtengo los valores para la tensión de flexión de mi elemento laminado. Esta fórmula, yo les señalaba en un principio que al final es todo un solo método, porque si yo ingresara las propiedades mecánicas de los grados T en esta ecuación, me van a dar los mismos valores que están tabulados en la tabla 4 para las combinadas y la tabla 5 para las homogéneas. Entonces, esta ecuación es el mismo método que el método 1, solamente que el método 1 ya está tabulado porque conoce los insumos, porque viene de valores normalizados, valores que ya están tabulados en otras normas. Pero me entrega el método, lo continuo, digamos, lo no discreto, que tiene que ver cuando mis grados estructurales con los que estoy trabajando no coinciden con los que tengo tabulados. Bueno, no solamente me entrega la tabla 6, digamos, que es son las ecuaciones para yo poder determinar estas propiedades mecánicas de mi elemento laminado, no solamente aparece la resistencia en flexión, sino que también me da la posibilidad de determinar la resistencia en tracción, que va a ser un 80% de lo que obtengo en flexión, la resistencia en compresión, la resistencia de esfuerzo cortante, y así me entrega una metodología en base a ecuaciones o valores ya tabulados para este elemento que voy a fabricar a través de estas láminas que voy a determinar sus propiedades, pero que no están dentro de lo que tabulé de los grados T. El tercer método ya tiene que ver cuando, al igual que el anterior, no coinciden mis láminas con estos grados T, pero sí necesito caracterizar igual las propiedades de la madera y también voy ahora a necesitar ensayar las vigas laminadas. Hasta el momento no habíamos hecho ningún ensayo de vigas laminadas. En este tercer método me dice, sí,
acá usted necesita hacer ensayos y conocer las propiedades mecánicas de la madera. Ya, no solamente conocer los ensayos de las uniones, necesita conocer las propiedades mecánicas de las láminas, sino que también necesita hacer ensayos de las propiedades mecánicas de la viga laminada. Por eso a este ensayo se le llama evaluación mediante ensayos con probeta de dimensiones comerciales. O sea, tomo una viga de madera laminada y la ensayo. Voy a mostrar un video de un ensayo de una viga laminada, en donde... ¿Está partiendo? Sí. Entonces, si se fijan, acá tengo mi elemento laminado, que saco una muestra de lo que de mi producción, y la voy a ensayar. En primer lugar, el gráfico de la derecha lo muestro para que ustedes vean de dónde se obtienen las propiedades mecánicas del módulo de elasticidad. No necesito solo la fuerza máxima de rotura, sino que también necesito esta etapa de la curva en donde voy a poder caracterizar la rigidez de esta viga laminada. Este es un ensayo de 4 puntos, en donde, en base a la norma, la N408, la luz que se ocupa para este ensayo son 18 veces el alto de la viga. La norma me permite un más o menos 1,5, podría ser entre 15 hasta 21 veces la longitud entre apoyos con respecto a la altura de la viga. Esta es una viga de aproximadamente 6 metros, tiene una altura de 300 metros, perdón, de 300 milímetros. Y ustedes se fijan, ya está deformando. Este es una máquina que en la parte central con un sensor láser va midiendo la deformación, y es la que ustedes van viendo graficada abajo, la deformación en milímetros versus la deformación en kilogramos en la parte superior. Ya estamos a punto de llegar a las fallas. Por lo general la madera no tiene fluencia, por lo tanto es un material frágil. O sea, cuando alcanza su carga máxima, falla. Aquí se van a dar cuenta ustedes que la falla se genera bastante brusca. Y ya estamos por alcanzar la falla. Esto es un ensayo que dura alrededor de 1 minuto, 1 minuto y medio. Si se fijan, la parte inicial de la curva es bastante recta, lo que implica que es una zona bastante lineal, donde me permite ver, ¿no es cierto?, el módulo de elasticidad de esa zona, que es la rigidez de esa zona. Bueno, aparte de este tipo, para el caso de las vigas laminadas, combinadas, no solamente necesito hacer este ensayo, sino que también es necesario caracterizar la tracción y la compresión. Pero claramente hacer ensayos de compresión y tracción en estos elementos laminados grandes es complejo. Por lo tanto, la norma me permite hacer o ocupar las propiedades mecánicas de tracción o compresión de las láminas, de la lámina de menor grado o de menores propiedades mecánicas que estoy ocupando en mi vida. Me da esa opción, que la verdad que es castigar bastante las propiedades mecánicas de mi elemento laminado, pero me da esa opción, en caso de que no pueda hacer esos ensayos.
El resto de las propiedades van a ser determinadas de acuerdo a la tabla número 6, que fue la que les mostré con las ecuaciones para determinar el resto de las propiedades mecánicas. Para el caso de este mismo método, pero las vigas homogéneas, ahí me pide solamente que haga un ensayo de flexión, que fue el que les mostré recién, donde determino la tensión de la madera, la tensión en flexión de la madera laminada y el módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, paralelo de la madera laminada, el módulo promedio. ¿Ya? El resto de propiedades mecánicas va a estar dado por la tabla 6, que es esta, ¿cierto? Donde primero determino la propiedad mecánica en flexión y el resto la derivo, ¿no es cierto?, de las ecuaciones, que están acá. Luego que tengo en mis propiedades mecánicas de mi elemento, tanto sea combinado como homogéneo, yo asigno a alguno de las propiedades mecánicas tabuladas de mis elementos laminados. Después de que ya hice estos ensayos de vigas grandes, digo, ya, perfecto, si mi viga dio en flexión 24, por ejemplo, para el caso de las homogéneas, dio mayor a 20 megapascales, entonces yo ya puedo ocupar las propiedades mecánicas de la madera laminada MLE 20H. Puedo asignarle eso como propiedad mecánica y el resto de las propiedades mecánicas me queda asociada a la tabla número 6. O sea, esas son las tres metodologías que ocupa esta norma para poder determinar valores en mis elementos laminados. Si se fijan, al final lo importante es que si yo ocupo grados estructurales que ya están reconocidos en la 1198 o ocupo los grados estructurales, caracterizo mis láminas con los grados C, eso facilita todo porque basta conocer los grados en la clase estructural T, más hacer solamente ensayos de uniones en flexión. Con eso ya yo puedo determinar con el método 1 las propiedades mecánicas de mi viga. Ya puedo declarar qué voy a ofrecer al mercado. Nosotros hicimos un pequeño ejercicio con algunas laminadoras, visitamos varias laminadoras, llevamos madera clasificada y ellos hicieron las uniones y fabricaron vigas. Nosotros llevamos la madera, ellos nos hicieron algunas uniones para poder obtener estos ensayos de flexión, ensayos de tracción. Caracterizamos las láminas, los grados estructurales en tracción y módulo de elasticidad en tracción y definimos los grados T para cada uno de estas maderas que proporcionamos a las laminadoras. ¿Ya? Entonces, si se fijan, dentro de los fabricantes, hay 4 fabricantes que hicieron, nos ayudaron, digamos, en este estudio. Para el fabricante 1 hicimos grados mecánicos de G2, G1, C16, C24, lo mismo para el fabricante 2. El fabricante 3, ellos quisieron trabajar solo con C16, C24, y el fabricante 4 lo mismo, ya que eran los productos que pretendían ellos aplicar dentro de sus vigas laminadas. Los ensayos, si se fijan, los ensayos mecánicos que nos dieron para los ensayos mecánicos de flexión de las uniones característicos estuvieron bastante buenos. Si se fijan, están en el caso del fabricante número 1, todos sobre 30. Si se acuerdan, la exigencia para para la MLE H24 me pedía 30 megapascales cuando yo ocupaba C24. En este caso, los valores son 42. En el C24, acá me da 41. Y el C24 acá da 34. Y el C24 acá dio 29. Entonces,
En general están todas bien, están bastante, esta está bien al límite, pero en cierto modo fue una muestra que obtuvimos dentro de un proceso de fabricación, puede ser algo perfectamente corregible, pero está dentro del orden. O sea, las propiedades mecánicas de las uniones que obtuvimos en terreno sí cumplieron con lo que pide la normativa, por lo tanto, sí podíamos asignar para el caso C24 los distintos T14, ¿no es cierto?, que íbamos a necesitar para fabricar nuestras vigas, ¿ya? Entonces, en el caso de este último, el T14, podríamos fabricar una GL24H, o en el caso también hicimos algunos ensayos con vigas combinadas. Entonces, finalmente obtuvimos resultados, que es la última columna de los ensayos mecánicos. Ensayamos estas vigas que construimos y los comparamos con los valores de lo que nosotros declaramos. Por ejemplo, para esta viga declaramos una GL20H y los resultados obtenidos fueron 24 megapascales con grado G1, y en el caso de las combinadas obtuvimos 24 megapascales también, ocupando G1 en la parte exterior y G2 en la parte central. Para la GL22H también lo mismo. Si se fija, teníamos que tener 22 megapascales en flexión. Obtuvimos 25 para el caso de la viga homogénea y 26,3 para el caso de la viga combinada, que es de C24 con C16. Y así, esto no, donde dice NA es porque esta laminadora no envió muestras de vigas, así que no se pudo ensayar. En el caso de la GL24H, que es del fabricante 4, ellos también cumplieron perfectamente con las capacidades resistentes para lo que se pedía en el GL24H, que eran 24 megapascales en flexión, y ellos cumplieron perfectamente con 30 megapascales en flexión, y en el caso combinado, que es el ocupar 24 megapascales en flexión, perdón, lámina, en el caso combinado de lámina C24 en la parte exterior y C16 en la parte interior, también superó los 24 megapascales. Esa fue una experiencia que tuvimos. La idea no era para nada señalar que esto es la última palabra para esta laminadora. Al revés, es solamente una fotografía que se obtuvo en su momento. Probablemente ellos siguen haciendo pruebas de distintos adhesivos, mejorar sus procesos en tiempos de abertura de los adhesivos, mejor clasificación de su madera, hacer más controles en las uniones dentadas. Entonces, esta norma permite y tiene una orientación netamente de cómo fabricar. Y por algo me permite hacer ensayos a medida que voy fabricando, voy sacando muestras y controlando en el proceso, no solamente al inicio, que sería este estudio como algo inicial, sino que también después en producción. Otra de los que trae esta norma es ejercicios típicos de vigas laminadas, que son los de laminación. En nuestro laboratorio nos contamos con autoclaves que permiten hacer este tipo de ensayo, donde se extrae la muestra, ¿no es cierto? Se somete a autoclave. Hay distintos métodos de poder aplicar vacío y presión de estas láminas para después meterla a temperatura entre 60 y 70 grados en horno por una cierta cantidad de horas, ¿cierto? Para ver cuánto se separan estas láminas, se van midiendo las separaciones y se entrega en un informe las longitudes, ¿cierto?, de delaminación. Para el caso de la resistencia a corte entre láminas, aquí cambia un poco la probeta, que es una probeta mucho más simple, se saca un prisma, ¿no es cierto?, de ciertas dimensiones, entre 40 y 50 milímetros, y se ensaya en una especie de guillotina,
¿no es cierto? Que es, tengo un videito para mostrarles. Donde se ingresa este prisma, esta es una guillotina, entonces se va cargando en esta guillotina. La idea es que la línea de colado quede entre los puntos de apoyo y ahí se separa esta línea esperando que la cantidad de madera que quede en cada una de las caras sea superior a un cierto porcentaje. ¿Ya? La muestra me señala que tengo que por lo menos ensayar 3 líneas de colado en cada prisma en la parte superior, central e inferior de la viga. Se saca de 1 a 3 probetas según el ancho que tenga mi elemento laminado. Si es 1, si es menor a 100 milímetros, 2 si está entre 100 y 160, y es 3 si es mayor a 160. ¿No es cierto? Y me entrega una fórmula para determinar la resistencia al cisalle de esta línea de encolado. ¿Cierto? No solamente ensayamos las láminas, no solamente ensayamos las uniones, sino que también el corte que se genera entre láminas, que es para ensayar también ese adhesivo. Bueno, en el anexo E, esta norma me entrega algunos requisitos mínimos de fabricación, ¿no es cierto? No solamente me dice cómo declaro mis propiedades mecánicas, sino que también me entrega algunas recomendaciones de cómo debo cuidar, ¿no es cierto?, la fabricación de estos elementos laminados, desde la capacitación de su personal, desde el cuidado del almacenamiento de la madera, los adhesivos, las instalaciones, dónde voy a curar después cuando el adhesivo, por ejemplo, ustedes están viendo ahí la manipulación de los adhesivos. Es importante que el tiempo de apertura de estos adhesivos se respete, se guarde en lugares adecuados, a temperatura y humedad adecuados, ya que si empiezan a fraguar antes de ser parte de la unión dentada o del elemento laminado, claramente van a ir perdiendo su capacidad adhesiva. Entonces, importante la capacitación de los trabajadores para que tengan claro y tengan conciencia sobre la importancia de su labor para mantener la calidad estructural de mi elemento que estoy fabricando, porque en cierto modo ustedes van a declarar en un principio cuáles son sus resistencias, y esa resistencia declarada tiene que mantenerla en el tiempo. Entonces, para eso voy a necesitar equipamiento adecuado, procedimientos adecuados para que sea algo repetitivo, que yo pueda darle repetibilidad a mi proceso de fabricación. Por ejemplo, en este momento la persona está haciendo la mezcla del adhesivo con distintos componentes. Luis, perdón, quedan 5 ¿sí? minutos. Perfecto, sí, estoy bien el tiempo. Entonces, más que nada rescatar la importancia de que, por ejemplo, ahí él está pesando distintos ingredientes para fabricar su adhesivo. Otra de las cosas que hay que tener precaución es el tema de el cómo yo aplico este adhesivo. La norma me permite aplicarlo, por ejemplo, de forma manual. Si se fijan ahí, la persona está con una espátula. Ahí se ve mejor. Está con una espátula. Entonces también regular cuánto es el tiempo de abertura que me permite el fabricante de tener este adhesivo al aire, a qué temperatura. Por ejemplo, si es verano y ese tarro está al aire, probablemente no va a durar mucho tiempo en que ya empiece a fraguar. Entonces también la persona que está en ese puesto de trabajo tiene que tener conciencia de respetar esos tiempos. ¿Ya? Ahí se está prensando, van prensando una por una las uniones y van haciendo los blancos.
Y otra forma también he visto que hacen con unos peines, que esto es harto más delicado, porque a veces se tapan estos peines y hay que tener precaución de que si hay una de las partes que está tapada, van a haber dientes que no van a tener adhesivo. Entonces también es algo que hay que tener precaución. Con respecto a la geometría del diente, esto sí que es súper importante, porque la norma, si bien permite, sugiere longitudes de diámetro desde 15 milímetros, hicimos en nuestra experiencia que hemos tenido en hacer ensayos con uniones dentadas, nos hemos dado cuenta que cuando hay dientes menores a 15 milímetros, inmediatamente la capacidad resistente de la unión baja harto. Entonces, esta recomendación que hace la norma sí es importante, y el hecho de que también entregue recomendaciones de el ángulo, de la base del diente, e incluso de la holgura que genera la punta, ¿no es cierto?, que en terreno le llaman el pinhole, es importante mantenerla, porque eso asegura, ¿no es cierto?, que tenga esta unión un efecto de trabado autoblocante, que es lo que busca la norma, que esta unión dentada me permita, ¿no es cierto?, garantice este trabado autoblocante. Bueno, ahí están las distintas formas, el paso de entre dientes, que esos son cuántos dientes por milímetro, el ancho del diente, y entrega la forma de este. Otro de los requisitos es los nudos. El ideal es que los nudos estén a una distancia de la unión mayor a 3 veces el diámetro del nudo. O sea, si un nudo tiene 5 centímetros de longitud, el ideal es que esté por lo menos unos 15 centímetros desde la unión. Eso es lo que me señala la norma, que tengo que los elementos, los blocks, pueden tener nudos, pero sí lejos de las uniones. ¿Cuánto lejos? Mayor a 3 veces el diámetro. En cuanto al contenido de humedad, el ideal es que la madera que va a ser parte del elemento laminado me habla de entre 6 y 15 porcentaje, 15% contenido de humedad. En caso de que va a tener algún producto protector, puedo llegar hasta 18. Y en el caso de si está la humedad de equilibrio del lugar donde va a ser instalada la viga laminada es 19, puede ser hasta 19. Algunos requisitos de la presión de prensado y la holgura del diente. Ya, esto lo hemos visto en varias laminadoras, que para algunos productos no se requiere la distancia, esta holgura del diente, e incluso los trabajadores rechazan algunas piezas que quedan los espacios. Pero en el caso de los elementos estructurales, sí es requerido este tipo de holgura, y va entre la holgura tiene que, en función de la longitud del diente, tiene que estar entre 0,01 y 0,08. Eso dice la norma. Si se fijan en el primer caso, aquí no se respetó mucho la presión de prensado, en donde el diente incluso daña la madera y induce una falla solo por prensado. En la segunda fotografía ustedes van a ver que ahora faltó presión, por lo tanto la holgura ya está por sobre lo que se requiere, o sea, por sobre el 0,08. Y en el tercer caso sería como el ideal. El ideal, ¿no es cierto?, que es una pequeña holgura que permite, ¿no es cierto?, que el adhesivo reviente por ahí y me genera esta estructura autobloqueante. Finalmente está el tema de la orientación de las láminas. Dentro del capítulo de requisitos mínimos de fabricación, me señala que la orientación de las láminas
deben ser siempre en una sola dirección, con excepción de las láminas exteriores, que estas sí pueden estar orientadas hacia afuera, como en el caso de la figura de la izquierda. Solo en casos excepcionales pueden estar todas orientadas en una misma dirección, tanto las exteriores como las interiores, para los casos de condición de servicio 1 y 2, que son vigas que van a estar en el interior o ocasionalmente expuestas a humedad. Pero todas las vigas que estén expuestas a la intemperie deben tener el esquema de la izquierda, que es orientada para un solo lado, con excepción de la lámina más externa, que esa tiene que estar con dirección hacia afuera. Eso. Muy bien. Muchas gracias, Espero Luis, haber sido claro. Gracias, Luis, por la presentación. Ya. Y ahora vamos a entrar al capítulo de las preguntas. Miguel Peredo, ¿cómo incide la calidad de los rollizos en las propiedades de las vigas, considerando la variabilidad de las propiedades de la madera, tanto en diámetro como en altura? Ya, sí, en la charla anterior hablamos de ese tema, de que el diámetro de los rollizos donde yo voy a sacar la madera es claro que influye en la resistencia a la madera. Es muy probable que voy a tener maderas de mayores grados estructurales si es que voy a sacar, por ejemplo, madera lateral de esos rollizos. Voy a tener mayor cantidad de madera lateral, mejor cantidad de madera lateral, dado que el diámetro lo va a permitir. Si tengo diámetros pequeños, es muy probable que la madera sea de menor capacidad estructural, de menor densidad. Voy a poder sacar madera más cercana a la médula, lo que probablemente voy a tener ya más complicaciones al momento del secado, con el alabeo. Entonces, claramente afecta muchísimo el diámetro del rollizo para poder obtener elementos estructurales, para poder tener grados estructurales de mayores resistencias. Perfecto, gracias. Fue Alexis Acuña San Martín. Hola, excelente presentación, Luis. Otra consulta. Mencionó 3 caminos para determinar las resistencias de los elementos laminados. ¿Cuál estima será el más aplicado en el país? El más aplicado lo voy a poner, es el número 1, porque en general los 3 son 1. Quería Ah, aclarar eso, que los 3 son 1, pero el número 1, lo voy a poner aquí en pantalla, este es el más indicado porque yo ya puedo acceder a madera clasificada estructuralmente como grados visuales G2, grados visuales G1. Entonces, al tener yo grados visuales G2, G1, inmediatamente yo puedo asociarlo a grados T. Si sí, bien son grados T bajitos, pero eso me permite inmediatamente fabricar vigas laminadas que ya están las resistencias conocidas. Entonces, al conocer estos grados T, yo ya puedo acceder a las tablas, la 4 y la 5, que son esas, para elementos ya sea combinados o elementos homogéneos con propiedades mecánicas ya conocidas. Entonces, esta norma me entrega una solución rápida y fácil sin tener que ensayar vigas laminadas grandes o sin que hacer mayores estudios que ya conociendo mis láminas. ¿Sí? No necesito hacer ensayos mecánicos de las láminas si yo ya mi proveedor entrega grados perfecto. estructurales conocidos. Entonces, para eso es mejor el laburo. Perfecto, Luis. Para complementar esa misma pregunta y respecto a lo que tú mencionas, pero siempre va a ser importante el control de las uniones dentadas. Eso sí, Eso es invariable, eso no se lo sacan por ningún ex- método. por ningún método, dado que necesito, porque eso es algo que depende día a día de la fabricación. Basta que no se respeten las resinas y los acelerantes en un día y ya mis uniones de ese día son distintas a las del día anterior. Entonces necesito controlar las capacidades resistentes de mis uniones con bastante periodicidad.
Perfecto, Luis. Y sigo tomado de esta pregunta. ¿Cuál sería el equipamiento, no es verdad, que debería disponer la laminadora para evaluar esa calidad de la unión dentada? Súper buena pregunta, porque esto sí es algo nuevo, que como esta es una norma que le pasa, ¿no es cierto?, el- la responsabilidad a los aserraderos de hacer su control de calidad, sí o sí van a tener que disponer de alguna máquina para hacer ensayos de flexión. Esta máquina no es necesario que sea tan compleja, lo único que necesito es tener certeza en cuánta carga voy a aplicar. Si se fijan, la máquina la tenía por aquí. Ahí hay un ejemplo de la máquina, que es la máquina de la izquierda. No es una máquina, no es más que un equipo que me ejerza fuerza, conocer esa fuerza y algo que permita, bueno, en este caso ni siquiera necesito medir desplazamiento porque necesito solamente conocer la resistencia de la capacidad de la unión. Entonces, sabiendo con cuánta fuerza se rompe esta probeta de unión dentada, yo ya tengo caracterizada mi unión. Perfecto, gracias Luis. Alexia Acuña pregunta, para las vigas laminadas, ¿la clasificación estructural pide valores de resistencia mayores a vigas de madera maciza? No me quedó claro ese punto. No, esta metodología no pide valores de propiedades de las vigas laminadas. Esta normativa me permite, o le permite al aserradero, digamos, poder declarar valores teniendo como teniendo los insumos conocidos. O sea, lo único que me pide es que yo conozca las láminas, las propiedades ¿Láminas? mecánicas de las láminas y de las uniones. Y Mm. la norma es la que se encarga de decir, si usted ya conoce esa información, venga a estas tablas y yo le entrego a ustedes cuánto va a resistir su elemento laminado. Perfecto. Ese, O ese sea, es el objetivo de esta. No es que le exigen más propiedades mecánicas que a las propias láminas. Si bien las láminas, el elemento laminado tiene mayores propiedades mecánicas que las láminas con de la cual se construye, que puede coincidir, digamos, mm, eso tiene que ver con el trabajo conjunto que van a ejercer el elemento laminado. no. Pero no es que le esté exigiendo a la viga laminada tener más o menos resistencia que sus láminas. Perfecto. Alexis también pregunta, ¿cuál es el requisito contenido de humedad para el uso de madera en vigas laminadas? Ya, eso lo señalé al final, que es que la norma habla de requisitos de ¿dónde está? Por aquí, aquí está. El requisito de contenido de humedad de la madera habla de que la madera, para poder fabricar elementos laminados, tiene que ir entre el 6 y el 15%. Pero me dice que puede ser un rango un poquito más alto si es que yo le voy a aplicar a mi elemento laminado un producto protector, ya sea un barniz, algo que impida, ¿no es cierto?, lo higroscópico que es la madera. Si yo voy a sellar la madera por fuera, el elemento laminado, lo voy a, no sé, a pintar, a barnizar, y que voy a impedir este traspaso de humedad, sí me permite tener un poco más de humedad, porque sé que mi madera al estar protegida no va a tener tanta interacción con el medio ambiente. Perfecto. Muy bien. La misma persona pregunta, ¿qué requisitos debe tener el adhesivo que se elija para la elaboración de la viga laminada? Ya, en cuanto al adhesivo, entrega, ya, ahí hay, esto no me da un adhesivo en específico para las vigas laminadas, solamente señala que tengo que hacer estos ensayos donde tengo que verificar que el comportamiento estructural de mi adhesivo, obviamente tiene que ser un adhesivo estructural, por lo general yo he visto que son, en caso de las uniones,
ocupan dos tipos de adhesivos, que son poliuretano o unos que son bicomponentes, que son unas vacinas con un acelerante, si no me equivoco. Pero sí, Catalizador. tiene catalizadores, esa es la palabra. Sí, las propiedades, lo importante, la norma señala bien explícito que el adhesivo que yo ocupo tengo que respetar las indicaciones del fabricante. A eso hace bastante hincapié la norma en que debo respetar las indicaciones del fabricante en qué, en que el adhesivo, después de que yo abro el tarro, ¿no es cierto?, donde venga el adhesivo, después de que lo abro, debo taparlo y guardarlo en un lugar adecuado de acuerdo a lo que las indicaciones del fabricante. Eso sí es Pues, importante. perfecto, gracias Luis. Otra consulta dice, ¿cómo Infor podría apoyar la implementación de esta norma, la 2165 del año 2023, en aserraderos y laminadoras? Y creo que pregunta por aserradero porque ahora se debe dar una mayor relación, una estrecha relación entre el proveedor de la madera y las laminadoras, porque tú lo mencionaste varias Sí, veces de que debe haber, no es verdad, un conocimiento cabal de los requisitos de tu materia prima. es fundamental, fundamental que yo conozca las materias primas. Por lo mismo, nosotros lo que ya hemos hecho, primero es capacitar a los aserraderos en temas de madera estructural. Hace un par de semanas dimos una charla de la normativa para obtener grados visuales y grados mecánicos de la madera laminada, o sea, perdón, de la madera cerrada, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que como Infor nos acercamos al aserradero, si el aserradero quiere empezar a generar estos productos, lo primero es conocer estos insumos, que es la madera estructural. Segundo, los acompañamos en la implementación de el control de calidad de los materiales, ya sea para las láminas como para las uniones dentadas, en donde proveemos de planos de autoconstrucción de estas máquinas de flexión, que abarata bastante los costos de lo que hay en el mercado. Se les entrega también este tipo de planos. Después, todo esto acompañado con capacitación de todo el personal que va a estar involucrado en este proceso. Se les refuerza el tema de cuáles son estos requisitos mínimos de fabricación de madera laminada y después se acompaña haciendo ensayos iniciales para garantizar que lo que ellos quieran declarar, si ellos quieren fabricar no sé, la GL20H, que es una viga homogénea con 20 megapascales en flexión, perfecto. ¿Eso es lo que quiere declarar? Bueno, nosotros lo ayudamos para poder conseguir ese tipo de viga que ellos van a declarar, señalando qué insumos deben tener y cuáles son las resistencias mínimas de sus uniones dentadas. Perfecto, gracias Luis. Otra consulta, Alexis. ¿La impregnación y un segundo secado afecta el resultado de las uniones en la viga laminada? ¿La impregnación y un segundo secado afecta el resultado de las uniones en la viga laminada? No, porque yo tengo entendido que la fabricación es ya con las láminas, el- el- la, la- la- la fabricación de los elementos laminados se hace ya con las láminas tratadas. Eh, no sé si en el mercado impregnarán el elemento laminado Posterior. ya fabricado. Eh, hice averiguación respecto a eso y al menos algunas laminadoras me señalan que ellos trabajan ya con la lámina impregnada eh, La unión. cuando hacen las uniones y cuando hacen el pegado entre láminas. Perfecto. Pero no debería tener, por eso incluso hay este ensayo de delaminación en donde se somete las probetas, se saca esta probeta y se somete a ensayos de vacío-presión y se mide la delaminación y el adhesivo debe ser capaz de no separarse mediante este sometimiento a vacío-presión. Pero Perfecto. yo tengo entendido que es previo. Ok, gracias Luis. ¿Qué cuidado se debe tener con el almacenamiento de la madera laminada?
Ya, el almacenamiento de la madera laminada en un inicio, el primer almacenamiento que hay es el de los blanks. Cuando yo uno, ¿no es cierto?, estos blocks y los voy conectando con uniones dentadas, lo primero es, hay un primer curado que se les da a estos blanks, que es, por lo menos, de lo que yo recogí en terreno, se da por lo menos 24 horas en donde no se mueven estos blanks, para que no se separen las uniones dentadas, ni se muevan, ni generen, ¿no es cierto?, que se separen estas uniones. Ese es lo primero. Ya con 24 horas, va a depender del adhesivo, va a depender de los tiempos que el fabricante del adhesivo me señale que no debo mover la pieza después de ser prensada. Después de eso, y también de las temperaturas, hay algunos laminadoras que ponen como ampolletas de calor o hacen esto en ambientes con clima controlado, porque, por ejemplo, si el clima está muy frío, los tiempos de curado van a ser más distantes, porque el adhesivo va a tardar más en fraguar. Perfecto. O para acelerar el proceso lo hacen con ampolletas, aplicando calor o condiciones Ambiental. climáticas, ambientales, van regulando eso para aumentar los tiempos o disminuir los tiempos de curado. Pero sí es Perfecto. importante controlar ese tema. Muy bien, gracias Luis. Otra consulta. Tú preguntan aquí, se me movió la pregunta, ¿verdad? Dice, ¿en qué incide que la norma 2165 pase a ser oficializada por el miembro? O sea, ¿qué va a implicar en la práctica? Tú mencionaste que todavía estamos con la versión antigua. Sí, sí, bien. En estos momentos las clasificaciones estructurales de las vigas laminadas se hacen con la 2150, si no me equivoco, que es la de grados A y B. Eso es lo que está oficializado hoy, que es lo que viene en la 2165, recoge láminas grados A y B. El objetivo de ya ir sacando ese tipo de grados es trabajar con los grados estructurales que el mercado va a tener más a la mano, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la implicancia de esto? Es que por el momento el MIMBU está dando este tiempo de, entre comillas, marcha blanca para que se vayan adecuando a este nuevo procedimiento, porque tarde o temprano va a ser oficializado. Claro, entonces No sé si va a poner respuesta. sí, exacto, sí, Luis. Entonces, yo complementando un poco eso, Luis, ahora todo se está homologando a madera estandarizada. Tú ya estás en los Exactamente. laminados. Anteriormente el CLT que también hemos estado ensayando en el laboratorio también necesita madera cerrada estructural para su fabricación y posterior caracterización mecánica. Sí, Las vigas reticuladas, ¿no es verdad?, que se utilizan en envigados de entrepiso y que tú has estado calificando en el laboratorio. Por lo tanto, esto de la madera estructural está poblando todos los sí, productos que van destinados a la construcción. Bueno, después de exactamente. ese comentario, Luis, aquí hay una consulta, dice Felipe Arduengo. La presentación quedará grabada, sí, va a quedar grabada, Felipe, va a quedar en el canal YouTube de Infor TV. Ahí hay que acceder, Infor TV, y ahí va a quedar. Yo creo que el día de mañana ya debería estar disponible. Macarena respondió, sí se subirán a YouTube. Y después hay una pregunta de Leonardo Troncoso. ¿Cuál es la sección mínima para que una pieza de madera cerrada sea considerada de uso estructural, apta para estructural? ¿Quién le indica? La, las dimensiones mini, es que ya nos cambiamos a otro lado, pero Sí, la 1198 establece dimensiones mínimas de secciones para ser consideradas elementos estructurales. No sé si me recuerdo que alrededor de no sé si 1500, 1600 milímetros cuadrados es como 1600. la sección mínima para ser considerado un elemento estructural o posible de ocupar en un elemento estructural con una dimensión
Mínima de 20 y algo milímetros, 25, 25 si no me equivoco. Eso. así es. Pero eso es de la NSH 1198. Perfecto. Perfecto, gracias Luis. Felipe Arduengo, súper gracias. Bueno, eso sería Luis. Ok, Finalmente, agradecer tu presentación, Luis. Muchas gracias por el tiempo dedicado a preparar y a responder las consultas de la gente que se nos unió en esta oportunidad. Yo los dejo invitados a que nos puedan volver a conectar en la charla online número 5, que ya esta va a ser la última que teníamos considerado en este ciclo de charlas, que es para el miércoles 27 de noviembre, la próxima semana, en el mismo horario, de 10 a 11 AM, y está referida a dos normas chilenas. Estas son dos nuevas normas que están en el ámbito de la madera en el país, que es la 3617, que tiene que ver con madera contrachapada, y la 3618, tableros para uso estructural a base de madera, requisitos y ensayos. Esta última está relacionada con los tableros USB. Destacar que estas son las primeras normas en este ámbito de los tableros. El laboratorio del instituto dispone de equipamiento para la aplicación de ellas. Así que, bueno, con eso cerrar esta actividad del día de hoy y dejarlos, como les mencioné, cordialmente invitados para la próxima semana. Muchas gracias por su atención. muchas gracias. Gracias, Luis. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.